El desarrollo de la electricidad. 600 años antes de Cristo, Tales de Mileto comprobó las propiedades eléctricas del ámbar, pero no fue hasta que Guillermo Hilbert, en su trabajo sobre el magnetismo, fue el primero en usar los términos atracción eléctrica y fuerza eléctrica. En el mismo detalló que algunas sustancias como el vidrio, el azufre y la resina se comportaban como el ámbar, y cuando eran frotados atraían objetos livianos, mientras que otras como el cobre y la plata no ejercían ninguna atracción. A las primeras las llamó aneléctricas, mientras que a las segundas las denominó aneléctricas. En 1672, el físico alemán Otto von Gucker desarrolla la primera máquina electrostática para producir cargas eléctricas. Por primera vez se veía que la electricidad podía fluir, aunque en realidad se pensaba que era un fluido que podía ser transferido de un objeto a otro. El siguiente evento práctico fue el primer almacenador de carga eléctrica en 1745. Este dispositivo fue conocido como la botella de Leydig, y a partir de 1780 la revolución industrial impulsó las investigaciones y el conocimiento científico. Benjamin Franklin rebatió las teorías de Dufay y postuló que la electricidad era un fluido único, calificando las sustancias eléctricamente positivas y negativas de acuerdo con el exceso y defecto de este fluido. En 1785, el francés Charles Coulomb corroboró que las fuerzas entre cargas eléctricas era proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separaba las cargas. Luego, Volta fabricó una pila con placas de cobre y zinc, superpuestas y en contacto con una solución salina. El resultado fue una corriente eléctrica que fluía por el hilo de la unión. La electricidad y el magnetismo van de la mano. Cuando Juan Oester demostró que un conductor por el cual circula una corriente eléctrica se comportaba como un imán, Ampère desarrolló descubrimientos con una maravillosa serie de experimentos mediante los cuales pudo deducir claramente las leyes de atracción y repulsión entre cables conductores de corriente eléctrica. Había inventado el electrimán. En 1827, George Ohm enunció la ley que lleva su nombre y establece la relación existente entre corriente, voltaje y resistencia en un circuito. Por primera vez la electricidad pasó a ser una ciencia exacta. Luego Faraday condujo directamente al dinamo y el principio del generador. Cuando una bobina gira dentro de un campo magnético, en el cable se genera una corriente eléctrica. Luego Thomas Alva Edison desarrolló este concepto y construyó un generador eléctrico capaz de producir corrientes eléctricas mucho mayores que la pila de Volta. Un siglo de nuevas maravillas. A principios de 1800 se descubrió que la electricidad podía emplearse también para producir luz. Humphrey conectó dos terminales de una batería muy potente a dos varillas de carbón y apenas separadas entre sí obtuvo una luz muy brillante. La lámpara de arco había sido inventada. En 1841, Joule explicó que lo que ocurre en un cable que conduce corriente. Esta se calienta porque la resistencia del cable convierte parte de la energía eléctrica en calor. Este principio es la base de todos los aparatos electrónicos de calefacción o similares. Y en 1879, Edison introdujo la lámpara eléctrica, haciendo pasar una corriente eléctrica a través de un fino filamento de carbón, encerrado en una ampolla de vidrio en cuyo interior había hecho el vacío. En 1865, el británico Maxwell demostró matemáticamente que las ondas están asociadas a todas las corrientes eléctricas variables, y 22 años después, en 1887, Hertz detectó la realidad de las ondas previstas por Maxwell. Este descubrimiento condujo a la idea de Guillermo Marconi de que las ondas electromagnéticas podían ser empleadas para transmitir mensajes sin cable a través del aire. En el año 1882, el físico matemático, inventor e ingeniero Nicolás Tesla diseñó y construyó el primer motor de inducción de corriente alterna. Posteriormente, el físico William Stanley reutilizó en 1885 el principio de inducción para transferir corriente alterna entre dos circuitos eléctricamente aislados, lo que desarrolló el transformador moderno. Pero ¿qué era la electricidad y que fluía por el circuito eléctrico? No fue contestado hasta que Thomson descubrió el electrón mediante un fuerte campo eléctrico que deflectó una corriente eléctrica que circulaba por el vacío y constatando en qué dirección se desviaba, probó que estaba constituida por cargas eléctricas negativas o electrones.
y en 1911 Millikan demostró que el electrón transportaba la menor carga posible. Hoy en día desarrollamos energía de muchas formas, pero es recomendable que nos dirijamos hacia un mundo mejor utilizando fuentes de energías renovables como la energía eólica, hidroeléctrica o solar. Naturaleza de la luz. Uno de los fenómenos más relevantes y estudiados en la física es el comportamiento de la luz. El estudio de este fenómeno siempre ha sido de mucho interés para muchos sabios y científicos, puesto que es algo muy fascinante. Para definir el comportamiento de la luz se han realizado numerosas teorías y se han generado muchos debates acerca del tema. Sin embargo, existen dos posibles teorías en cuanto a ello. Por un lado se plantea un comportamiento corpuscular propuesto por Isaac Newton, y en el caso que nos interesa profundizar posee un comportamiento ondulatorio. La teoría ondulatoria de la luz fue propuesta principalmente por el físico holandés Christian Huygens. Dicha teoría fue planteada en 1678, pero tuvo que pasar un siglo para que fuera considerada debido a la gran autoridad que tenía Isaac Newton en la época con su teoría corpuscular de la luz. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la teoría de Huygens? El concepto de Huygens indica que la luz se propaga mediante ondas mecánicas emitidas por un foco luminoso y para propagarse, requiere de un medio material de gran elasticidad, incluyendo el vacío. A este medio se le denominó éter. La presencia del éter fue muy cuestionado debido a que había una contradicción en relación a la presencia del éter como medio de transporte de ondas, ya que se requería que éste reuniera alguna característica sólida, pero a su vez que no opusiera resistencia al libre tránsito de los cuerpos sólidos. También está el principio de Huygens, que indica que todo punto alcanzado por una onda se comporta como un emisor de onda, tal y como se puede apreciar en la imagen que está en la parte inferior derecha de la lámina. Junto con la teoría de Huygens, habían científicos como Thomas Young y Jan Fresnel, los cuales estudiaban los fenómenos de interferencia luminosa y difracción. Estos experimentos juntos fueron decisivos para el impulso de la teoría de Huygens, y gracias a ellos se crearon tablas de estudio físicos para el estudio de la luz. Thomas Young demostró con sus experimentos la paradoja de la teoría de Newton, que decía que la suma de dos fuentes luminosas podía producir menos luminosidad que cada una por separado. Los fenómenos más importantes que se han observado sobre la luz solo pueden ser comprendidos a través del comportamiento ondulatorio de la luz. Por lo tanto, es necesario describir los parámetros habituales de cualquier onda. Entonces, como la imagen que tenemos en la diapositiva, tenemos la amplitud A en la parte derecha de la figura, que es la longitud máxima respecto a la posición de equilibrio que alcanza la onda en su desplazamiento. Luego tenemos el periodo T, como se encuentra en la parte inferior, que es el tiempo necesario para el paso de dos máximos o mínimos sucesivos por un punto fijo en el espacio. También tienes la frecuencia, que no se aprecia en la figura, es el número de oscilaciones del campo por unidad de tiempo. Es una cantidad inversa al periodo. Y también se tiene la longitud de onda, como se ve en la parte superior, se designa con la letra lambda griega, que es la distancia lineal entre dos puntos equivalentes de onda sucesiva, o la distancia que hay entre dos crestas de onda. En último lugar, y tampoco se muestra en la figura porque está asociado a la onda, es la velocidad de propagación, que es la distancia que recorre la onda en una unidad de tiempo. En el caso de la velocidad de propagación de la luz en el vacío, se representa con la letra c, que son 3600 metros sobre segundo. A través de este comportamiento ondulatorio de la luz se hicieron grandes estudios en el área de la física moderna, como la radiación del cuerpo negro o el efecto fotoeléctrico estudiado por Einstein y otros, los espectros atómicos. Una vez que Huygens define su teoría ondulatoria de la luz, en 1864 aparece el científico Maxwell, James Clerk Maxwell,
que logra obtener una serie de ecuaciones fundamentales de electromagnetismo y predijo la existencia de ondas electromagnéticas. Maxwell propone que la luz representa una pequeña porción del espectro de ondas electromagnéticas que luego Hertz confirmó experimentalmente. Es necesario destacar que este científico Maxwell también generó una teoría de una dualidad onda-partícula, en la cual la luz en ciertos momentos se comportaba como una onda electromagnética y por otra parte como una partícula, tal y cual lo definía Newton en su teoría corpuscular de la luz. A continuación, teoría atómica de la materia. El primero en proponer una teoría atómica de la materia fue Demócrito, el filósofo sonriente. Él propuso el término átomo, que en griego significa indivisible, que no puede ser cortado. Propone que todo es una colección de átomos y el vacío. Es por eso que cuando intentamos picar un objeto, por ejemplo una manzana, si no existiera espacios vacíos, no sería posible para el cuchillo atravesarla, y nos encontraríamos con átomos impenetrables. También para esa época se propone que todos los elementos existentes están compuestos de partículas más pequeñas que mantienen sus propiedades. El hierro está hecho de partículas de hierro, la arcilla de partículas de arcilla, y así. 2300 años más tarde, John Dalton planteó que los elementos existen como paquetes discretos de materia, basándose en la ley de conservación de la masa y la ley de composición constante. La ley de conservación de la masa indica que la masa no puede ser creada ni destruida en un sistema cerrado, mientras que la ley de composición constante indica que un compuesto puro siempre tendrá la misma proporción de los mismos elementos. Todos los átomos de un elemento son idénticos en sus propiedades y los compuestos son combinaciones de estos átomos. Ahora que se sabe de qué se componen los átomos, se quiere estudiar su comportamiento. Alrededor de 1870 empiezan a utilizarse tubos de gas. Estos consisten en un tubo que contiene gas con electrodos a cada lado, que emiten luz cuando una corriente pasa a través de ellos. Muy parecido a una luz de león. La luz era producida originalmente por el extremo negativo, de manera que se le conocían también como rayos catódicos. Fue en 1886 cuando Eugene Goldstein descubrió que los tubos también pueden emitir luz a través del electrodo positivo. Y de aquí, a partir de esto, concluye que la materia también tiene carga positiva. Posteriormente, el físico inglés Thomson realizó un descubrimiento importante. Él midió cuánto calor desprendían los cátodos y cuánto podían ser doblados los rayos de luz mediante imanes. Y a partir de estos experimentos realizó las primeras estimaciones acerca de la masa de los electrones y las partículas positivas. Él propuso que los electrones cargados negativamente se distribuyen de manera aleatoria sobre una matriz cargada positivamente. Muy parecido a una patilla, donde la fruta es la carga positiva y los electrones aleatoriamente serían las semillas. El siguiente paso en la teoría atómica fue dado por Rutherford en 1909. Bombardeó una lámina de oro con partículas alfa y encontró que algunas de las partículas eran reflejadas en grandes ángulos. Su explicación fue que la carga positiva de un átomo está concentrada en un área muy pequeña, el núcleo. Dado que la mayoría de las partículas alfa pasaron a través de la lámina de oro, Rutherford concluyó que la mayor parte del átomo era espacio vacío. Posteriormente, Rutherford encontró que si bombardeaba partículas de nitrógeno con partículas alfa, se creaba un puñado de iones de hidrógeno, de manera que descubrió el protón. Después, en 1911, Bohr, mediante análisis matemáticos basados en la proporción de partículas alfa que atravesaban la lámina de oro y las que eran reflejadas, fue capaz de predecir la posición más probable de los electrones dentro del átomo. Se reconoció su modelo como el modelo planetario, ya que establecía que los átomos giran en órbitas alrededor del núcleo. Y posteriormente, Werner Heisenberg descubrió que era imposible conocer con certeza la posición exacta y el momentum de un electrón al mismo tiempo. Es decir, si conocemos una, no conocemos la otra.
A partir de acá surge la teoría cuántica de que los electrones no son partículas ni ondas, sino que tienen propiedades de ambas y al mismo tiempo de ninguna. El arreglo de los electrones alrededor de un núcleo solo puede ser descrito en términos de probabilidad. Este modelo dibuja a los átomos como nubes cuya intensidad de color se relaciona con la probabilidad de encontrar un átomo en esa posición, también conocido como el modelo de la nube o nebulosa de los átomos. A continuación hablaremos sobre la termodinámica. La palabra termodinámica se origina del griego y significa el estudio de las fuerzas que originan el calor. La termodinámica puede definirse como el tema de la física que estudia los procesos en los que se transfiere energía como calor y como trabajo. Esta es la rama de la física que describe los estados de equilibrio a nivel macroscópico. Constituye una teoría fenomenológica a partir de razonamientos deductivos que estudia sistemas reales, sin modelizar y sigue un método experimental. Los estados de equilibrio se estudian y definen por medio de magnitudes extensivas tales como la energía interna, la entropía, el volumen o la composición molar del sistema, o por medio de magnitudes no extensivas derivadas de las anteriores como la temperatura, presión y el potencial químico. Otras magnitudes tales como la emanación, la fuerza electromotriz y las asociadas con la mecánica de los medios continuos en general también pueden tratarse por medio de la termodinámica. Desarrollo histórico. Para hablar de desarrollo histórico, estableceremos una línea de tiempo comenzando en el siglo I con Eolípila. La Eolípila era una máquina que consistía en una esfera hueca conectada a una caldera a la que se le adaptaban dos tubos curvos. El interior de la esfera estaba repleto con agua, la que se hacía hervir provocando que por los tubos arrancara el vapor, haciendo girar la bola muy rápido. Aunque una de las curiosidades de Eolípilo es que esta máquina nunca tuvo un fin práctico en sí. Algunas fuentes comentan que el invento no era más que un juguete con la finalidad de entretener a los niños de la época. Luego, en el siglo XIV, Leonardo da Vinci imaginó bombardas o cañones accionados por la fuerza del vapor, en un momento en que las máquinas de vapor aún no eran soñadas por ningún inventor. En el siglo XVI, Galileo Galilei descubrió que la densidad de un líquido cambia según la temperatura. Rápidamente se dio cuenta que este fenómeno podía aprovecharse para crear un instrumento destinado a medir la temperatura ambiente, y así fue como nació el denominado termómetro de Galileo. Luego, en el siglo XVIII, Daniel Fahrenheit creó el termómetro de mercurio con bulbo, formado por un capilar de vidrio de diámetro uniforme comunicado por su extremo con una ampolla llena de mercurio. El conjunto está sellado y cuando la temperatura aumenta, el mercurio se dilata y asciende por el capilar. Thomas Newcomen, con una máquina, aplicaba el principio de que cuando el vapor se enfría y se condensa, su volumen se reduce muchísimo. Este proceso se lleva a cabo en una cámara totalmente cerrada y se origina en ella un vacío. La cámara de Newcomen era un enorme cilindro vertical abierto en su parte superior y provisto de un pistón que subía y bajaba y se llenaba de vapor. Entonces invadía el cilindro un chorro de agua fría a fin de condensar el vapor y crear el vacío, momento en que actuaba sobre la cara superior del pistón la presión del aire, impidiendo hacia abajo y efectuando una carrera útil. El pistón subía nuevamente y se preparaba para una nueva carrera. Las máquinas de vapor de este tipo se denominaron de Newcomen, aunque no las construyera él todas, y también máquinas de fuego atmosféricas. Escala de Celsius. Celsius propuso sustituir esa escala alemana por otra inversa en la que el punto correspondiente a la temperatura 100 grados Celsius equivalía a la temperatura de congelación del agua a nivel del mar, mientras que la temperatura de 0 grados Celsius coincidía con su punto de ebullición al mismo nivel medio marítimo. La escala, por tanto, indicaba un descenso de grados cuando el calor aumentaba, al contrario de como es conocida actualmente. James Watt contribuyó de gran manera al desarrollo de la máquina de vapor, convirtiéndola de un proyecto tecnológico a una forma viable y económica de producir energía. Watt descubrió que la máquina de Newcomen estaba gastando casi 3/4 de la energía de vapor en calentar el pistón y el cilindro. Este desarrolló una cámara de condensación separada que incrementó significativamente la eficiencia. Hasta el momento ese fue uno de los mejores desarrollos de la historia. Luego, en el siglo XIX, Rutherford concluyó que el calor no podía ser una sustancia material ya que parecía no tener límite, más bien parecía que era el resultado del rozamiento del trabajo realizado por las fuerzas de rozamiento. Luego Leonard Sadi Carnot se dio cuenta que la creencia generalizada de elevar la temperatura lo más posible para obtener el vapor mejoraba el funcionamiento de las máquinas. Poco después descubrió una relación entre las temperaturas del foco caliente y frío y el rendimiento de la máquina. Kelvin propuso una escala de temperatura absoluta
que podría basarse en el teorema de Carnot, de que la eficiencia de un motor ideal dependía solamente de las temperaturas de los depósitos de agua caliente y agua fría. Luego, Clapeyron, en su honor, presentó la obra de Carnot de una forma más accesible y gráfica, que mostraba el ciclo de Carnot como una curva cerrada en un diagrama indicador, una gráfica de la presión en función del volumen, que más tarde tomaría el nombre de gráfica de Clapeyron. En 1843, Clapeyron extendió la idea de proceso reversible ya sugerida con anterioridad por Carnot y realizó la enunciación definitiva del principio de Carnot, conocido también como la segunda ley de la termodinámica. Mediante la aplicación de conceptos termodinámicos al estudio de los equilibrios químicos, se determinó la relación entre constantes de equilibrio y temperatura absoluta, ecuación o isócora de Van Hoff. Hizo además investigaciones sobre el comportamiento de disoluciones diluidas, evidenciando ciertas analogías con los gases, e introdujo el concepto de presión osmótica. Hoff recibió el Premio Nobel de Química en 1901. Aunque en un principio fue ignorado por la comunidad científica, se profundizó en el estudio de la teoría del calor y se descubrió uno tras otro los mismos principios que ya había enunciado Gibbs sin conocerlos previamente, pues no habían sido divulgados. La idea de Clausius sobre la entropía ocuparon un espacio central en sus pensamientos. En 1900 descubrió una constante fundamental, la denominada constante de Planck, usada para calcular la energía de un fotón. Esto significa que la radiación no puede ser emitida ni absorbida de forma continua, sino solo en determinados momentos y pequeñas cantidades denominadas cuantos o fotones. La energía de un cuanto o fotón depende de la frecuencia de la radiación. Estudio de la termodinámica. Los principales elementos que tenemos para estudiar la termodinámica son las leyes de la termodinámica. Estas leyes definen la forma en que la energía puede ser intercambiada entre sistemas físicos en forma de calor o trabajo, la entropía, que es una magnitud que puede ser definida para cualquier sistema, y la entalpía. La entalpía es una magnitud termodinámica en función del estado del sistema físico considerado. En la termodinámica se estudian y clasifican las interacciones entre diversos sistemas, lo que lleva a definir conceptos como sistema termodinámico y su contorno. Un sistema termodinámico se caracteriza por sus propiedades, relacionadas entre sí mediante las ecuaciones de estado. Estas se pueden combinar para expresar la energía interna y los potenciales termodinámicos, útiles para determinar las condiciones de equilibrio entre sistemas y los procesos espontáneos. Con estas herramientas, la termodinámica describe cómo los sistemas responden a los cambios en su entorno. Aplicaciones de la termodinámica. La definición original ya no es válida, pues la termodinámica no solo estudia el calor, sino todo. La termodinámica abarca campos tan diversos como la ingeniería, la biología, la química, la medicina, entre otros. Se puede aplicar a una amplia variedad de temas de ciencia e ingeniería, tales como motores, transiciones de fase, reacciones químicas, fenómenos de transporte e incluso agujeros negros. El estudio de la termodinámica resulta de gran importancia en el caso de la energía solar térmica, debido a que este tipo de instalaciones solares se basan en el intercambio de calor. Los resultados de la termodinámica son esenciales para otros campos de la física y la química, ingeniería química, ingeniería aeroespacial, ingeniería mecánica, biología celular, ingeniería biomédica y la ciencia de materiales, para nombrar algunos. El magnetismo. El magnetismo es un fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Hay algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente. Hay algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente, como el níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones, comúnmente llamadas imanes. Sin embargo, todos los imanes son influidos de mayor o menor forma por la presencia de un campo magnético. El magnetismo es uno de los aspectos fundamentales del electromagnetismo. Las fuerzas magnéticas son producidas por el movimiento de partículas cargadas, como por ejemplo electrones y protones, lo que indica la estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo. El marco que aúna ambas fuerzas se denomina teoría electromagnética. La manifestación más conocida del magnetismo es la fuerza de atracción o repulsión que actúa entre los materiales magnéticos como el hierro.
Sin embargo, en toda la materia se pueden observar efectos más sutiles en el magnetismo. Ahora procederemos con una síntesis histórica. El nombre de la magnetita deriva de la ciudad de Magnesia. La magnetita es un mineral de color negro rico en hierro. Fueron los griegos los primeros que tienen testimonios escritos sobre este mineral, empezando con Tales de Mileto, quien escribió la magnetita con propiedades de atraer al hierro. También Sócrates hablaba de este mineral de color negro, explicando ya entonces el fenómeno de la inducción magnética. A la civilización china se les imputa dos hechos relevantes: el descubrimiento del campo magnético terrestre y la invención de la brújula, el cual ha sido uno de los instrumentos más importantes a lo largo de la historia. Se tienen testimonios de que los fenicios utilizaron la brújula en sus primeros viajes marítimos comerciales. También Cristóbal Colón utilizó la brújula en su viaje al Nuevo Mundo, descubriendo que la aguja inventada no señala realmente al norte geográfico de la Tierra, sino al norte, algo que se es conocido como el norte magnético. A este fenómeno se le atribuyó en el momento como la desviación magnética. Ørsted describió cómo el paso de corriente eléctrica a través de un cable conductor desvía la aguja imantada de una brújula en dirección perpendicular al cable conductor. O sea que para la época de Ørsted ya se estaba hablando de la existencia de un campo magnético producido por el movimiento de cargas a través de un cable. Esto es que se muestra la relación se muestra la relación íntima entre la electricidad y el magnetismo, surgiendo más tarde la disciplina conocida como electromagnetismo. Ampère explicó que dos corrientes eléctricas con la misma dirección y en hilos paralelos se atraen, mientras que si son de direcciones opuestas se repelen. Faraday observó que siempre que el imán o la bobina estuvieran en movimiento, se genera una corriente eléctrica. Este es un fenómeno que se llamaría posteriormente corriente inducida. A la vez, vislumbró que las líneas de fuerza magnética, al esparcir limadura de hierro en un papel colocado sobre un imán, tienen una forma específica, que entra de un polo del imán y sale de un polo del imán, que sale de un polo del imán y entra al otro polo del imán. Paul Dirac, en 1931, en su artículo Singularidades cuánticas en el campo electromagnético, sugiere la existencia del monopolo magnético, que ha sido uno de los grandes debates en el mundo del electromagnetismo. El monopolo magnético es un término teórico utilizado para determinar una simetría entre el campo eléctrico y magnético siguiendo las ecuaciones de Maxwell. A continuación presentaremos dos de las teorías más famosas y que han causado más revuelo en el mundo del electromagnetismo, que es el monopolo magnético y la inducción magnética. El monopolo magnético lo que busca es encontrar el final de todas las divisiones de una partícula magnética con un solo polo en el norte o un solo polo sur. Es decir, todos los materiales magnetizados presentan un polo norte y un polo sur. Al ser cortados estos materiales, como se observa en la figura, las cargas se redistribuyen y vuelven a presentar un polo norte y un polo sur. El monopolo magnético es un término teórico. El monopolo magnético es un término teórico que busca una partícula que solo tenga un polo, o el norte o el sur. La lógica nos lleva a pensar en una simetría entre el magnetismo y la electricidad, porque mientras en la electricidad existen las cargas positivas y negativas, como lo son el protón y el electrón, en el magnetismo no existe.
O sea, existen cargas que tienen polo norte y polo sur, pero no solo uno de esos polos. Los científicos actualmente admiten la posibilidad de la existencia de monopolos, ya que ninguna ley física rechaza su existencia. La teoría electromagnética actualmente se desarrolla sin necesitar la existencia de un monopolo. Sin embargo, algunas teorías, como la formación del universo a través del Big Bang, predice que al crearse el universo, debieron generarse grandes cantidades de monopolos. Ahora vamos con la inducción magnética. Este es un fenómeno en el cual el electromagnetismo sobre un cable conductor, este es un fenómeno en el cual el magnetismo sobre un cable conductor provoca ondas electrostáticas concéntricas, separadas unas de otras, a una distancia muy definida. Si movemos el foco emisor, provocamos el movimiento progresivo de la onda electrostática sobre el cable conductor, lo que va trayendo tras de sí los electrones del cable, produciéndose así el movimiento progresivo de los electrones de una molécula a otra, y por lo tanto una corriente eléctrica a lo largo de un cable conductor. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Gracias. Gracias por su atención, esperamos que les haya gustado.